8 años en este lugar, pero ¿qué? Yo hablaba de la palabra hasta aquí, hablaba de 1 Samuel 5:12 o 7:12, ya no me acuerdo. 7:12, ¿verdad? Y donde decía, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y yo hablaba de esa palabra hasta aquí, que esa palabra denotaba tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Ok, está bien, ya cumplimos 8 años. ¿Pero qué? ¿Ahora qué? ¿Vamos por el 9? O sea, así nada más como mecánicamente o como bueno, pues ahí vamos a echarle ganas. A partir de estos días ya comenzó a correr que vamos para el año número 9. Pero después ¿qué? Y así. Tenemos que buscar un propósito en la vida. Y la palabra de Dios nos instruye a entender y a buscar el propósito de Dios para nuestra vida cada día como cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Bueno, pues acompáñenme a hacer una oración y ahorita comenzamos con la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendición, por tu cuidado, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, cada congregante, Señor. Te damos gracias, Señor, y por sus familias, por todo lo que ellos hacen, Señor, al igual que por los pastores, Señor, y los servidores en este lugar. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Ahora te pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñes cada día a conocer más y más tu voluntad. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, que solamente, Señor, tengamos el deseo en el corazón de hacer tu voluntad cada día, Señor. A veces es difícil, pero no imposible, Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo, pero sabemos que con tu ayuda, Señor, podemos llegar al punto donde tú nos quieres llevar. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 6, si me hace favor. Gálatas, capítulo 6, en el verso 9, si lo tienen. ¿Lo tiene? Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a leer hasta ahí. Yo le decía hace un momento que ya llegamos al 8º aniversario, pero que nada más se trata de llegar y quedarnos allí, o que yo creo que el deseo de todos nosotros como cristianos siempre debe de ser hacer la voluntad de Dios, siempre. Y dice la palabra de Dios que no nos cansemos pues de hacer bien, y es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? De verdad que todos hemos pasado, aún probablemente estamos pasando y pasaremos circunstancias difíciles en la vida, como problemas o algo, donde hay gente que nos levanta falsos, gente que nos ha hecho daño. Aún dentro de la misma familia tenemos actitudes también con ciertas personas, o en el trabajo, o en el negocio o algo, gente que no nos hace el bien, que nos causa problemas, que nos causa ahí, incluso a los jóvenes en las escuelas, ¿verdad? Que les atacan, que les están allí diciendo cantidad de cosas. Pero la Biblia nos manda y nos instruye a que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses, dice la Biblia, de hacer el bien, porque a su tiempo segarán. Fíjate que ahorita, cuando yo estaba sentado, estaba reflexionando en algunas de las circunstancias que hemos vivido a través de todos los años que tenemos como pastores, ¿no? Y como congregación, y me acordaba de algunos eventos, ¿no? Ayer yo platicaba con los pastores en una situación que tuvimos cuando levantaron, ¿verdad? Ahora, esa famosa frase levantar, pues es un secuestro, ¿verdad? Levantaron a dos pastores de casa de oración en el camino. Ellos iban era el grupo de misiones. Unos pastores iban adelante y otros iban rezagados en la parte de atrás. Eran 2 pastores, los levantaron y pues
los secuestraron por casi todo un día, ¿verdad? Allí los tuvieron secuestrados en el bosque, con la cabeza, con toda la cara tapada, ¿verdad? Y sí, con un problema psicológico ahí, diciendo, ¿sabes qué? Ya, man, ¿para qué? Vamos a darles ya duro para no dejar rastro y hacer esto y hacer lo otro. Y así pasó, ¿no? Y entonces uno de los pastores le comenzó a compartir, ¿verdad? Y uno de ellos preguntó, ¿a qué se dedican? Y dijeron, somos pastores. ¿Pastores de qué? No, somos pastores en una iglesia cristiana. Y comenzaron a predicarles la palabra, ¿no? Y les decían, ¿sabes qué? Arrepiéntanse, esto no los va a llevar a ningún lado. Mira, de verdad, nosotros no tenemos nada contra ustedes. Si quieren quedarse con todo, quédense con todo, no hay ningún problema. Y créanmelo que ni represalias vamos a tener. Y empezaron a predicarle la palabra. Y estos hombres no hicieron caso, ¿no? O sea, siguieron ahí. Total, a la hora que les dio su gusto, los soltaron y se fueron. A la semana siguiente, yo sé que usted y yo no le deseamos el mal a nadie. Pero ¿sabe qué? Tenemos que confiar también en que la palabra de Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Y a la semana siguiente, como a la semana, 10 días, aparecieron muertos los cuatro secuestradores, con todo y la camioneta que les habían robado. El ejército, tuvieron un encuentro con el ejército. Y me estaba acordando de todas esas cosas cuando, sin desear nosotros nada, mire, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios tiene una cobertura especial sobre nosotros. Por eso nunca debemos de cansarnos de hacer el bien. La verdad, hay muchísimos problemas en la vida que vamos enfrentando. Y créamelo. ¿Y por qué le estoy platicando todo esto? Porque así es nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces pasamos situaciones en la vida y lo que más pronto queremos hacer es tratar de vengarnos o de cobrar lo que nos hicieron. Y así son los deseos de la carne, de verdad, extremadamente alejados del espíritu y de lo que edifica, ¿no? El hecho de que escriba, el hecho de que yo le diga sobre lo que dice la palabra de Dios, no quiere decir que a lo mejor yo no me enoje o que tenga puros buenos deseos. No, mire, nosotros pastores también somos como ustedes. También hay situaciones en la vida que nos duelen, que nos molestan, que nos enojan, ¿verdad? Pero lo único que buscamos es tratar de entregarle cada día nuestra voluntad a Dios, para que Dios vaya formando el carácter en nosotros. Y por esta razón el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad?, que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y honestamente, yo no quiero hacer el bien por ejemplo, muchas veces no queremos hacer el bien con alguna persona, no queremos hacer nada. Y a eso me refiero cuando decimos, bueno, ya cumplimos los 8 años, ¿ahora qué tenemos que hacer? Vamos a seguir haciendo el bien a los demás, vamos a seguir predicando la palabra allá afuera. Hay cantidad de verdad de trabajo allá afuera y no debemos de conformarnos en estar aquí y echarnos de verdad a la hamaca y decir, bueno, pues ya, qué padre, ya tenemos 8 años, ya tenemos aquí. No, hay que ponernos a trabajar. Hay que salir y predicar la palabra. Hay que dar testimonio en tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que tú andes, tienes que trabajar. ¿Sabes cómo es? Como la gente quiere acercarse a conocer a Dios a través de tu vida, a través de tu testimonio, no de tus palabras. Está bien predicar la palabra y hablar la palabra, pero es más importante que tu vida sea congruente con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás hablando. Que tu vida denote verdaderamente que tú eres un cristiano. Ahorita es una moda en muchos ser cristiano. Ahorita si usted ve, muchos artistas son cristianos. Hace unos días estaba leyendo, a mí me gusta mucho leer el periódico, estaba viendo las noticias, ¿verdad? Y leo todo el periódico de todas las zonas, la zona, lo social, lo político, la nota roja, hasta la cuestión de los artistas para ver cómo está el mundo, ¿no? Y veía que se convirtió este cuate un rapero muy importante hay un programa en la televisión que se llama las Kardashian o algo así se llama, ¿verdad? Y el esposo de una de ellas, ¿verdad? Se convirtió al Señor. Y no, pues ahora él anda aventando mensajes y predicando la palabra y todo eso, pero su estilo de vida no tiene mucha congruencia con lo que predica. Y entonces tú dices, ay, qué padre, se convirtió el rapero, no sé ni cómo se llama, pero es esposo de alguien. Entonces tú dices, es lo mismo que sucede con muchos cristianos. Dice, no, pues es cristiano.
es cristiano. O sea, tenemos mucho trabajo allá afuera, pero mire, por eso tenemos que hacer de verdad el bien, de verdad. Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Y a veces el hacer el bien no nos ayuda, de verdad, no nos ayuda en el caminar, de verdad, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, porque pues ahí es donde Dios trabaja en medio de nosotros. Y aquí hay dos expresiones muy importantes, las cuales son: no te canses. La primera parte dice: no te canses, haz el bien. La frase completa personalizada diría así: no te canses pues de hacer bien. Primero dice: no te canses. El término cansancio significa falta de fuerza, desvanecimiento, desfallecimiento, desaliento. Y te voy a decir por qué te estoy diciendo todo esto. Porque muchas veces nos cansamos de dar testimonio. Decimos: no, sabes que no, ya, no, y queremos, ¿verdad? No queremos vivir la vida cristiana porque hay un cansancio de decir: no, ya, por más que le predico, por más que le digo, no, ¿qué caso tiene? Y nos tratamos de hacer un poco a la actitud del mundo. Comenzamos a involucrarnos, el mundo comienza a influenciarnos de tal manera. ¿Y sabes por qué? Porque llega un cansancio. Llega un cansancio y tú dices: no, ¿sabes qué? No, sabes que ya no, ya, yo por más testimonio que les doy, incluso en tu casa probablemente, tú dices: no, ya me cansé de hablarles, ya me cansé de decirles, ya me cansé de predicarles, ya me cansé de darles buen testimonio, ya me cansé de esto. Bueno, la Biblia dice: no te canses. Y el cansancio, le vuelvo a repetir, significa falta de fuerza. La palabra dice, vaya conmigo en Efesios, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 10. ¿Lo tiene? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, el enemigo sabe cuando andamos cansados, espiritualmente hablando. Y el enemigo es astuto. Por eso dice la palabra: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque estamos hablando de que dice: no te canses. El cansancio, le repito, es falta de fuerza, un desvanecimiento, un desfallecimiento, un desaliento. Y el cansancio puede ser producto del desgaste físico, mental o emocional. Segundo, dice la otra parte, dice: hacer el bien es hacer lo que usted sabe que es lo correcto en la vida, aún por encima de todo obstáculo. Aún por encima de todo obstáculo, es estar en la disposición de hacer algo, aún por muy difícil que usted lo vea. Es obedecer a Dios viviendo por el Espíritu a costa de toda oposición. A costa de toda oposición. ¿Sabe? La vida allá afuera no está fácil. ¿Está fácil? No. Nada, no. O sea, no está fácil. Vas manejando y te encuentras con cada persona y tienes dos opciones: o entrar al sistema de él, ¿verdad?, con gritos, con ofensas y con pleitos, o ¿sabes qué? O tienes otra opción, de dejar que él haga su propio rollo y tú decirle: Señor, bendice, y no entrar a ese sistema. De verdad, ahora, por ejemplo, en México, cada vez la manera de manejar es más arriesgada y más problemática. Muchos de los que van de aquí para allá ya no quieren manejar en México. Yo lo he visto con pastores que llegan y a veces les dicen: oye, ¿vas a manejar aquí? No, sabes que yo aquí no quiero manejar. No, aquí la gente está bien agresiva, aquí la gente está... Y sí es cierto, cada vez la manera de manejar tiene muchos problemas. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos, tenemos que hacer la diferencia. Hace unos días platicamos ayer que estábamos en un alto, mi esposa y yo, y tenía como 5 carros adelante de mí para que se pusiera la luz verde, y estaba roja, pero atrás de mí estaba una mujer pitando, pero de una manera desesperada.
Y entonces comenzaron a caminar los carros. Bueno, pues yo no podía volar, ¿verdad?, para moverme. Yo no sé si ella no vio, no sé cuál era su problema, pero comenzó a pitar de una manera desesperada y comenzó a aventar ofensas. Pero mire, de verdad, de una manera bien tremenda. Ofensas así, de una manera, pero de verdad que eran ofensivas. Hijo de no sé quién, y todo el 10 de mayo, y todo, estaba recuerdo y haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿qué le hiciste? Pues yo nada, pues aquí vengo contigo. Pero es el enojo, es lo que tiene. Entonces, ¿sabe qué? Dimos la vuelta, ¿verdad? Y entonces ella me rebasó por un lado y le aceleró y se fue. Y lo único que te quiero decirle, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Pero tú puedes entrar en el mismo juego de la gente. Y sabe, nosotros como cristianos tenemos que renunciar a nuestros derechos. Tenemos muchos derechos, pero hay que renunciar a ellos. Yo tenía el derecho de bajar el vidrio y decir, ¿qué traes, vieja loca? Y esto, y un montón de tontería y media. ¿Qué? Desquítate con tu marido, ¿por qué te vienes a desquitar conmigo? O sea, tontería y media, ¿verdad? Que uno comienza a hablar ahí tonterías. Entonces tú dices, bueno, pero ¿sabes qué? En ese momento tú dices, renuncio a mi derecho de enojarme. Renuncio a mi derecho de ponerme a pelear con tal o cual persona. Renuncio a mi derecho de ofenderla. Renuncio a mi derecho. Tú dices, oye, pero es también caer en una, casi como medio tonto. Tú no, porque tengo a alguien que me defiende. Yo no tengo duda que al rato, yo no se lo deseo, pero al rato a lo mejor ella va a encontrar, como dicen en México el dicho, la horma de su zapato. Y se va a encontrar con otra mujer igual o peor que ella y le va a poner una recia por su carácter. Y yo ni las manos metí. Y es lo que tenemos que hacer en la vida como cristianos. Vivir mejor, igual con la familia. Hay muchos cristianos que tienen problemas como familia. Por situaciones, probablemente algunos de tu familia no te pueden ver o tienes problemas porque eres cristiano. Y tú ya caíste en el juego de ellos, no les hablas, no los saludas, o no esto. Y la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Entonces, es hacer lo que usted sabe que es lo correcto, aún por encima de todo obstáculo. Es estar en la disposición de hacer algo, aún por muy difícil que usted lo vea. Es obedecer a Dios viviendo por el Espíritu a costa de toda posición. Pablo dijo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Hoy quizás no vemos el resultado de muchas cosas, pero en los días venideros veremos lo que hoy se está sembrando. Mire, Eclesiastés capítulo 11, verso 1, vaya conmigo, por favor. Eclesiastés 11:1. Dice lo siguiente: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El trozo de pan arrojado al mar, ¿verdad? Notablemente con el correr de los tiempos, las olas vuelven a traerlo hacia la orilla. ¿Así? ¿Cuánta gente ve usted en la playa jugando con de esos frisbee o con pelotas, ¿verdad? Y que las avientan al mar y luego el mar la saca otra vez y así la saca. Es lo que está diciendo este versículo. El trozo de pan arrojado al mar, ¿verdad? Notablemente con el correr del tiempo las olas vuelven a traerlo. Y este hecho natural es debido a las corrientes internas del mar. Fue utilizado, ¿verdad?, por el escritor de Eclesiastés como una ilustración de lo que significa hacer un acto de amor, un acto de misericordia al prójimo. Con el correr del tiempo puede traernos bendiciones insospechadas a la vida. Por lo tanto hay que tomar fuerzas para continuar haciendo el bien. ¿Cuántas veces de verdad lo hacemos de una manera, verdad, bien tremenda y estamos allí y después tú dices, híjole? Fíjese, no sé si usted en alguna ocasión escuchó
es una vivencia que yo tuve, que yo estaba hablando en la iglesia acerca de la amargura. Y entonces el Señor me dijo, qué bonito es hablar. Qué bonito es hablar. Ahora vive lo que predicas. Pero estábamos ahí, Chava Pardo y yo compartiendo un jueves, ¿no? Y estábamos hablando y que la amargura es, de verdad, es aquel veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera, ¿no? Esa es la amargura, ¿no? Y estaba ahí y inmediatamente me trajo a mi vecino. Un vecino que le dijo algo a mi esposa, ¿no? Y la verdad, mi esposa me lo platicó y a mí no me gustó. A ella ni a calor le llevó lo que le dijo. No lo ofendió así, ay, no, pero no me gustó, a mí no me gustó la actitud de lo que dijo. Y sin embargo, ¿verdad? Mi esposa para nada, pero yo tomé partido. Yo tomé partido con él y me enojé, me amargué con él. Y yo salía y no lo saludaba. No lo saludaba. Yo decía, no, pues ahora le aplico la ley del hielo. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo esto es que después me enteré que él sabía que yo era cristiano. Y peor, sabía que era pastor. La gente sabe. O sea, no pasamos desapercibidos. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estaba ahí hablando de esto, Dios me confrontó de una manera bien tremenda. Que yo dije, tengo que hacer lo que Dios quiere. Y ahora, ¿cuántos saben que a veces no es fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Usted sabe eso? Dice, Jesús oró 3 veces, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y otra vez, Señor, si es posible. ¿Usted cree que Dios lo escuchó a la primera vez o no? Pues claro. A veces no es fácil hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Y yo decía, Señor, si es posible, cambia de aquí este vecino. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así pasó, hasta que un día salió él y salgo yo al mismo tiempo. Tuve que ir a pedirle perdón. Yo tuve que ir a pedir perdón. Y mis hijos para ir por la ventana viendo, ¿verdad? Porque ellos sabían todo, y peor todavía, fíjense, mis hijos sabían todo eso. A veces nosotros como padres, de verdad, creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de muchas cosas, pero sí que se dan cuenta de todo. Por eso también dentro del hogar siempre debemos de hacer el bien. Con la esposa, con el esposo, los hijos están viendo. Y la Biblia dice que no desanimemos a nuestros hijos. Y a veces nuestro comportamiento como padres desanima a nuestros hijos a venir a la iglesia, a congregarse, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque ven el testimonio de sus padres. Y mis hijos estaban viendo por la ventana ahí, ¿verdad? A ver cuál era la reacción del vecino. Porque el vecino salió y luego, vecino, y volteó así hasta asombrado, ¿verdad? Nunca le dirigía yo la palabra. Dije, quiero hablar contigo. Y dice, sí, dime, ¿qué pasó? Y no, pues imagínense, te llena la cara de vergüenza. Vecino, te quiero pedir perdón. No, pero ¿por qué? Porque ¿sabes qué? La verdad, yo he tratado de no saludarte por lo que haya sido. No vamos a buscar explicaciones ni vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. ¿Sabes qué? Perdóname por mi actitud, por no saludarte. Me dijo, ¿por qué me dices eso? Porque soy cristiano. Me dijo, sí, yo sé que eres cristiano, yo sé que eres pastor. Peor todavía, ¿no? Dije, precisamente por eso yo tengo una responsabilidad más fuerte sobre mí. Para mí es difícil lo que estoy haciendo, pero te voy a decir algo, está por encima de mis deseos, está por encima de lo que yo quiero hacer, por encima está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que mientras dependa de mí, busque la paz con todos. Y te quiero pedir perdón, perdóname por tener una mala actitud, perdóname por no saludarte, perdóname de verdad. Y él me dijo, no te preocupes, yo también aboné a este tipo de situación. Bueno, aquí está, yo soy tu vecino, perdóname. No, yo te perdono. Y me dio la mano. Y sabe, ahora somos los mejores vecinos ahí. Y mi hijo hasta dijo,
papá, yo estaba listo por si te tiraba el golpe, papá, para salir y ayudarte. Entonces, no, eso no iba a pasar nunca. Yo no iba en son de guerra, iba en son de paz. Iba con la bandera blanca, iba con la bandera de Cristo, con la que todos debemos de caminar todos los días. Y sabe, y de verdad, es un buen vecino, es un buen vecino. A veces es medio imprudente, pero es su vida y es su problema y es del DF. Entonces, ya Dios lo perdonó también. No, a veces es imprudente, ¿no? Pero bueno, está bien, es su vida y a mí eso ya no me compete. Pero por ejemplo, el otro día se acercó, como decía el pastor, un gitano, ¿no? ¿Cómo va? Por ahí tenemos muchos gitanos y esos cuates todos los días, ¿verdad?, andan queriendo hacer negocio. Y teníamos un carrito que trae mi hijo y le puso el letrero, ¿verdad?, de que se vende. Y los que más llegan son los gitanos, ¿no? Y entonces hasta el otro día llegó uno de ellos y empezó a ver el carro, ¿verdad?, así por fuera y todo eso. Y el vecino salió, le dijo, ¿qué se le ofrece? No, es que estaba viendo el carro y todo eso. Ok. No, ahorita no está, pero al rato regrese y ya van a estar aquí para que, así, cosas de ese tipo. O sea, está al pendiente de la situación, ¿no? Entonces tú dices, híjole, qué padre. Fíjate nada más, o sea, de verdad, el hombre tiene una buena actitud. Y sabe, muchas veces de nosotros ofendemos a la gente y ni cuenta nos damos con nuestra actitud. Aún a la misma familia. Tienes que tener una buena actitud en tu casa también. Tienes que hacer el bien. Es el primer lugar donde debemos de hacer el bien en nuestra familia. O sea, si no al rato andamos ahí haciéndole bien al vecino y a todo el mundo, imagínense qué bonito, ¿no? Yo pidiéndole perdón al vecino y poniéndome a cuentas con él y no le hablo a mi esposa. O estoy enojado con mis hijos y pero con el vecino estoy de manita sudada, ¿verdad? Hola vecino, buen día, ¿cómo estás? ¿Y cómo amaneciste? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, ¿verdad? Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y toda la cosa, ¿verdad? Y a tu esposa ni la saludan, ni a tus hijos tampoco. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Y el primer lugar donde tú tienes que hacerlo es en tu casa. Aquí es bien bonito saludarnos, ¿no? Y que el director de alabanza, ¿verdad? O el pastor, el que está ahí, salúdense, ¿verdad? Dense un abrazo todos unos a otros. ¡Ay, qué padre! Y todo lo rollo. Pues sí, pero cuando nadie nos ve, ¿cómo somos? Y la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, no te canses. Y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el hacer el bien nos puede traer problemas también. No todas las personas te van a felicitar por las cosas buenas que hagas. Habrán unas cuantas que estarán en desacuerdo contigo, quizás por envidia, por enojo. Muchos se enojan porque tú eres cristiano. Ustedes, algunas jovencitas, nosotros lo vivimos con nuestras hijas en la universidad. Tenían amigas, ¿verdad?, que a fuerzas querían llevarlas con ellas a los antros, a fuerzas querían que ellas ya, como jóvenes, tuvieran relaciones, ¿verdad?, con otros jóvenes, y era así, ¿verdad?, y era algo de estar sas, y decía, no, es que soy cristiana. Y ellos le decían, oye, es que no hagas eso con tu novio, date a respetar, mira, ay, si eres bien mojigata, eres bien esto, y al rato ya estaban, ándale, te invito, pero ¿sabe qué? Y no las dejaban. Hace unos días mi hija me dijo, papá, fíjate que voy a ir a cenar con todas mis ex compañeras de la universidad. Me dijo, papá, qué tristeza. Todas las ex compañeras de la universidad que tengo son mamás solteras. Le digo, mira, ve, papá, pero una cosa sí te digo, a todas yo les compartí del Evangelio. Y le atacaban y le decían, ¿verdad? Y le trataban de hacer, pero ¿sabe qué? Seguían. Y ahora ella está viendo que vale la pena hacer el bien, que vale la pena obedecer a Dios. A la vuelta de la esquina, el Señor recompensa, de verdad, la obediencia que tengamos a Él. Por eso debemos de hacer lo que la palabra nos dice, y por eso te digo, va a haber problemas. Mira, ve conmigo a 1 Samuel. Ahí en los capítulos, en el capítulo 18,
si tú le lees, no, aquí no lo vamos a leer aquí porque es mucho, pero del capítulo 18 al 31 de 1 Samuel, ¿sí?, se narra lo difícil que fue para David hacer el bien. El precio que tuvo que pagar para hacer lo que él sabía que era lo correcto. O sea, fue difícil, la verdad, para David. Y todo comenzó con la victoria de David sobre Goliat, ¿se acuerdan? Conoce la historia, ¿no? O sea que allí Dios lo usó para vencer el gigante y bueno, ¿verdad? Fue un gran bien para todo el pueblo de Israel. O sea, ¿hizo mal o hizo bien David venciendo al gigante? Pues hizo bien, pero sin embargo no a todos les agradó. Y es lo mismo, en la vida así es. Tú vas a hacer cosas buenas, pero no toda la gente te las va a aplaudir. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo tengo hermanos que no son cristianos, que toman. Pero ¿sabes qué? Ya no me invitan a sus reuniones, porque no tomo. O sea, ellos hacen sus pachangas entre ellos y todo eso y se juntan y a mí ya ni caso me hacen, pero ¿sabes por qué? Por hacer el bien. Entonces ya no tomo. Ellos veían, mis hermanos veían cómo llegaba gatas, cómo subía las escaleras al cuarto donde dormíamos todos juntos, ¿verdad? Cuántas veces me vieron, ¿verdad? Que a medianoche tenía que volver el estómago de todas las tonterías que uno tomaba y hacía todo eso. Ellos veían la vida que llevaba, ¿verdad? Amanecía con el agua mineral y en un par de aspirinas y Alka-Seltzer. Ellos veían todo ese estilo de vida. Ahora que ven que mi manera de vivir es distinta, que ya no tomo, que tengo una familia estable, que amo a Dios, que estoy en los caminos de Dios, ahora me hacen a un lado. Ya no nos invitan. ¿Sabes? En la vida no a toda la gente le va a caer bien que tú hagas el bien. Y por eso, pero eso a ti y a mí no nos debe de importar. Nosotros debemos de seguir rumbo a donde vamos. Por eso yo te decía, ok, ya cumplimos 8 años, pero ¿qué? ¿Ahora qué? Tenemos que seguir haciendo el bien. Tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y ahí vemos en esta parte, ¿no?, de David, o sea, por hacer bien, el precio que tuvo que pagar, ¿no? Entonces, él sabía lo que era lo correcto y todo comienza. Ve conmigo al verso 7, por favor. Dice, cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Sí? Y no, espérame, yo estoy leyendo otro capítulo. ¿Pero por qué no me dice? Bueno, no se canse de hacer el bien, dígame. Capítulo 18, le dije, yo estoy leyendo otro, pero nadie me dice nada. ¿O no estaba leyendo? No, lea junto conmigo, perdón, pero yo estaba aquí en otro, y no sé por qué. Dice, verso 7, ¿no? Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjense, ¿sabe? Todo este tipo de cosas se dan. Ahora, pregunta, ¿usted cree que se den este tipo de situaciones dentro de las iglesias? Ay, sí. Ni que cantara tan bonito y pusieron a yo canto mejor que él, y ahí comienzan las envidias y las situaciones. Ahí está, acaba de llegar y ya está sirviendo, ay mira, y aquel ya está enseñando, y comienza. Un día, cuando el pastor Chuy invitó al pastor Memo Gómez a predicar la primera vez ahí en casa de oración, ¿verdad? Le dijo el pastor Chuy a Memo, le dijo, oye, ¿qué onda? Pues comparte, ¿no? Yo, sí, tú comparte, hombre. Y bueno, pues órale, pues ya predicó Memo la primera vez ahí en casa de oración. Estoy hablando de hace 30 años, 30 y tantos años, ¿no? Pues ándele que vienen y le reclaman al pastor Chuy, oye, ¿por qué lo pones a predicar a ese?
yo tengo más tiempo aquí en la iglesia que él. Ponme a mí a predicar. Y dijo, no, espérame, no es por antigüedad. Decía el pastor, no es por antigüedad. Es que somos guiados por Dios. O sea, Dios me guió a que lo pusiera. Sí, pero ni que predicara también. Y que no hiciera esto. Y entró el egoísmo en esa persona. Se fue de la iglesia. Al tiempo regresó con otra actitud diferente, ¿no? Pero ¿sabe? Así era. Y siempre que ponían a alguien nuevo, siempre se levantaban situaciones. En el coro igual, ¿verdad? Ahora que ya comienza a dirigir a otra joven, luego los demás se levantan. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Esto que se da dentro de las iglesias, se da dentro de las familias, se da en el trabajo, ¿verdad? Ay, ¿por qué lo promocionan a él y a mí no? ¿Por qué a él sí no? Mire, de verdad, créanmelo. Hace muchos años, ¿verdad? Yo estaba en un trabajo y entonces se ocupaba un director de ventas. Yo era el director administrativo y el director general me dice, oye, Toño, ayúdame, tú tienes mucha gente, él era del DF. Me dijo, tú tienes muchos conocidos, necesito un director de ventas. Primero me dijo, ¿no te quieres cambiar tú a ventas? Y yo le dije, no, o sea, es que a mí no me gusta andar ahí en la calle, ¿no? Me gusta más mi trabajo administrativo, me gusta más estar aquí. Y me dijo, bueno, pues ayúdame a conseguir un director de ventas. Pues órale. Entonces en ese momento, pues yo busqué a un amigo, a un cercano, que es también familiar, y le dije, oye, fíjate acá, y lo convencí, ¿no? Él estaba muy bien en el trabajo donde estaba, pero te van a pagar casi el doble, te van a dar esto y esto y esto. No, pues yo hice mi labor de convencimiento y lo convencí. Y se vino a trabajar con nosotros. Pues ándale, comenzó a trabajar y le comenzó a ir excelentemente bien. ¿Y sabe qué? Mi corazón se comenzó a llenar de egoísmo, de envidia. Se comenzó a llenar de envidia, porque le daban a él. Y yo decía, ¿por qué a él? ¿Por qué a él y a mí no? ¿Y sabe qué? Llegué a llorar internamente, así del coraje. Yo traía mucho coraje, pero llegué a llorar, ¿verdad? Estando a solas, yo lloraba y le decía, no es justo, y no es justo, ¿por qué él? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero ¿sabe qué? Dios habló muy bien y me dijo, ¿tú quién eres? Para cuestionar lo que yo hago. ¿Qué? Si yo lo quiero bendecir a él. Y ¿sabe? Un tiempo estuve atorado en esa parte. Pero ¿sabe qué? Después llega el momento en que tú tienes que tomar una decisión. O vives con todo eso en tu corazón y en tu vida, con todo ese resentimiento, con toda esa amargura, con todo el enojo, o decides creerle a Dios. O sea, no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. O eres cristiano o no eres. O sea, aquí no hay medios cristianos, como tampoco hay café con leche. Al Señor le gusta lo negro o lo blanco. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y cómo se hace la tibieza? Pues, mitad caliente, mitad frío. Tíbiamelo, sí, ponle, está bien caliente, ponle tantita agua para que quede medio tibio. Es igual, medio mundo, medio cristiano, tibio. Y el Señor vomita a los tibios. Entonces yo tenía que tomar una decisión, seguir atorado con ese resentimiento, con ese enojo, con esa amargura, o darle la respuesta a Dios. Gracias a Dios que el Señor me ayudó y fui a pedirle perdón. Él ni sabía. Hasta me dijo, ¿qué pasó contigo? Tú fuiste el que me invitaste a trabajar. Yo ni siquiera quería venir y todo eso, pero yo no sabía que te iba a causar tanto. No, es que el problema no eres tú. El problema no eres tú. El problema soy yo. El problema es mi corazón. El problema es mi carne. Y él también es cristiano. El problema es mi carne. ¿Tú me entiendes esto? O sea, el problema es la carne, no eres tú. Y sabe, a veces así estamos dentro de las familias y dentro de la iglesia y dentro de todas partes, ¿verdad? Con ese tipo de problemas, y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros.
que es Dios formando nuestro carácter, que es Dios tratando con nosotros, ¿verdad? Y en todo Dios tiene un plan y tiene un propósito, en todo lo que nos pase. Pero tenemos que darle una respuesta a Dios como cristianos. La Biblia dice bien claro, no te canses de hacer el bien. Van a venir situaciones a tu vida, a lo mejor no has pasado o no estás pasando ahorita ninguna, pero yo sé que va a venir a tu vida alguna situación así, y ahí es donde tú tienes que darle la respuesta a Dios. En el trabajo, en la calle, en cualquier circunstancia. Y esta envidia, fíjate, esta envidia en Saúl lo llevó a procurar la muerte de David. O sea, se llenó de tanta amargura Saúl que quiso matarlo. Ve lo que dice el verso 8. El verso 8, 18:8, no se le olvide. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahí el verso 22, por favor. Y mandó Saúl a sus siervos, dice, hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Fíjese cómo era el corazón de Saúl. O sea, él dice: no, espérame, no me interesa la herencia, ni me interesa si tienes o no tienes dinero. A mí tráeme siempre pucios de los filisteos. O sea, lo quería mandar a la guerra, a que le dieran agua a David. Qué tremendo, ¿no? O sea, esa era la actitud. Vaya al capítulo 19, por favor, al verso 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Dice: y David huyó y escapó aquella noche. A pesar de estos intentos fallidos de muerte de Saúl sobre David, David se condujo prudentemente, fíjese, prudentemente. Vean lo que dice el 18:14, ahí el capítulo 18, verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba con él? Y Jehová estaba con él. No te canses de hacer el bien. O sea, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de tu vida. Mira, yo aprendí, el pastor Tony es un hombre sabio, y yo le he aprendido muchas cosas, ¿no? Al pastor Tony Martín del Campo. Y él un día me dijo, estábamos ahí platicando, y yo le decía: no, fíjate que esto. Me dijo: Toñito, te voy a dar un consejo que a mí me ha servido mucho, y de verdad que me ha servido bastante. Me dijo: en esta vida, aprende a escoger tus peleas. O sea, diciendo, no te pelees a lo tonto y por cualquier cosa. Aprende a pelear tus peleas. A escoger tus peleas, perdón. Aprende a escoger tus peleas. ¿Sabe qué? Es verdad. A veces se dan las circunstancias, o ahí en el ministerio algo, ¿verdad? Y que si tú le buscas se va a armar una situación. Pero en ese momento te acuerdas y dices: no, ¿sabes qué? Tengo que ser sabio. No buscar cualquier pelea.
O sea, tienes en la vida, y hay cosas más importantes en la vida. Es como cuando el otro día estaban llorando ahí porque tuvieron que dormir a la perrita de mi hija, la casada, y su esposo, la durmieron porque pues, tenía insuficiencia renal la perra, ¿no? Y entonces también le pegó la tristeza y la llevaron a la veterinaria y le dijeron, no, ¿sabes qué? Empezó ahí a derramar una lagrimita. No, hija, no, ¿cómo vas a llorar por un perro? Al rato me voy a morir yo, guárdalas para mí, siquiera, cuando menos, que tampoco debes de llorar. Ah, no, tú nunca te vas a morir. Ay, no, soy eterno, que soy el eterno, que. O sea, de verdad, en serio, a veces yo les digo, no lloren, hija, no llores por cualquier circunstancia. Tienes que ser una mujer fuerte, de verdad, y guarda tus lágrimas para algo que de veras tenga importancia. Una de las cuestiones por las que usted y yo debemos de derramar lágrimas y que de verdad están bien utilizadas es por el pecado. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios. Ahí. Entonces, a veces de verdad en la vida, y me gusta mucho esta actitud de David, o sea, que se conducía prudentemente, ¿no? Prudentemente, ¿no? Entonces, no cayó en el juego, ¿sí? Dicho, si lo decimos de otro modo, ¿verdad? Hizo lo que sabía que era lo correcto. Y usted y yo sabemos, a través de la palabra de Dios, lo que es correcto. Usted y yo sabemos lo que es hacer lo correcto. Es lo que tenemos que hacer, lo correcto. O sea, no lo que no le agrada a Dios. Y David le dijo a Jonatán, hijo de Saúl, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? Vaya ahí a 1 Samuel capítulo 20, ¿verdad? 1 Samuel 21. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? O sea, ¿qué he hecho? ¿Sabes que muchas veces en la vida vamos a estar en esa posición? Espérame, yo no le hice nada malo. ¿Pero qué estaba pasando con David? ¿Qué estaba haciendo Dios en David? Formando su carácter. Formando su carácter. O sea, David sabía, le dijo a Jonatán, oye, ¿qué hice? ¿Cuál fue lo malo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida para quitármela. David solo había hecho el bien, pero eso le había acarreado solo problemas. Pero no procuraba el mal hacia su perseguidor. Mire lo que dice 1 Samuel 24, verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? Para hacer del baño, pues, en pocas palabras, eso era. Entró a hacer del baño. Entonces dice, entró para cubrir sus pies. Y David y sus hombres, o sea, Saúl entró a una cueva, ¿verdad? No, o sea, es que pues ahí, ¿no? Y pues órale, ahí le agarró, ¿verdad? Y dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Qué gacho lugar, ¿verdad? Digo, así yo cuando estaba leyendo, qué gacho, ¿cómo estaba David sentado ahí con sus hombres y diciendo que era como que era un lugar adecuado para que la gente llegara a hacer sus necesidades? Yo creo que no ha de haber olido bonito, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaban al fondo sentados en los rincones de la cueva, ¿no? Verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres,
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto. Dice, he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Oye, qué tremendo, ¿no? La actitud de Saúl. Él tuvo toda de David, tuvo toda la oportunidad para hacer esto y no lo hizo. Nosotros, bueno, usted lo ha escuchado, ¿no? Nosotros tenemos una buena costumbre desde hace muchísimos años en Guadalajara, que es orar por los pastores. Y ahora son muchísimas las casas de oración que hay. Ya tuvimos que dejar de orar por los pastores de la ciudad y ahora estamos orando por los pastores de las casas de oración. Pero el inicio de orar por los pastores en las reuniones fue precisamente por esto. Había pastores que nos atacaban muchísimo, de verdad muchísimo. Decían que éramos gay, decíamos que o sea, un montón de tonterías, que nos prestábamos que nos intercambiábamos las esposas, ¿verdad? Entre los pastores ahí en Guadalajara. Con tal de que la gente no se fuera a casa de oración, los pastores les decían: no te vayas allí. Allí, ¿sabes qué? Ahí los pastores son gay. Y le digo, contado por mi hija, porque mi hija escuchó eso, ¿no? Dentro de su escuela. Cómo los compañeros de la escuela le decían al maestro: no, maestro, aquí hay una iglesia donde los pastores son gay. Ah, sí, el pastor dijo: ¿cuál es esa iglesia? Casa de oración. Y el más gay de todos es el pastor Chuy Olivares. En serio, de verdad, sí lo dijo. Y entonces mi hija se levantó y dijo: no es cierto lo que tú estás diciendo. Claro que sí, decía la otra. No es cierto. Y el maestro le decía: a ver, ¿por qué tú dices que no? Porque mi papá es uno de los pastores de casa de oración y no es gay. Así es sencillo. Y a ver, ¿tú por qué dices que sí? Bueno, pues es que mis papás dicen. O sea, eran ataques de ese tipo, ¿no? Luego, en otra ocasión, gente que llegó a la iglesia y nos decía: fíjese, el pastor de la iglesia donde yo llegué a preguntar por casa de oración decía: no te vayas allí. Ahí los pastores son bien promiscuos y se cambian las esposas unos con otros. Y entonces nosotros escuchamos todo ese tipo de comentarios, ¿verdad? ¿Y sabe cuál fue el problema? Que la iglesia comenzó a crecer, casa de oración comenzó a crecer. Entonces, oiga, en lugar de que yo como pastor de otra congregación me dé gusto saber que el pueblo de Dios está creciendo, que la bendición está llegando a mucha gente, que cada vez hay más cristianos, en lugar de sentirme gozoso, me da envidia y me enoja. ¿Y sabe? Ese es el corazón del ser humano. Y su corazón y mi corazón, créanmelo, que está expuesto a todo eso. Si no lo cuidamos, si no lo guardamos, nos podemos llenar de envidia. ¿Sabe? Entonces nosotros nos enteramos de todo eso. Entonces el pastor Chuy nos dijo a todos los líderes, ¿verdad? ¿Saben qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque a alguno no faltó quien le dijimos: oye, ¿qué onda? Pues vamos a reclamarles, vamos a decirles y vamos: oye, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Dijo: no. La Biblia nos enseña que hay momentos en los que es más sabio permanecer callado.
Y este es uno de los momentos en los que debemos de permanecer callados. Mejor vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a contrarrestar todo ese ataque con la oración. Vamos a orar por ellos. ¿Y sabe qué? Por el principal pastor que nos atacaba, era por el que más orábamos. Señor, bendícelo. Señor, guárdalo. Señor, Señor, bendice. Señor, su familia, sus hijos y todo eso. Al poco tiempo, ese pastor, su misma congregación lo quitó del pastor, porque adulteró. ¿Y ahí quedó? La iglesia, hace 3 semanas, nos acaba de decir el pastor Chuy, oye, ¿te acuerdas de la iglesia, del pastor así? Le dije, sí. ¿Qué crees? Ya se le entregó a otro pastor muy amigo de nosotros, que se reúne ahí con nosotros a veces, ¿no? En los tiempos de orar con los pastores de la ciudad. Él va mucho. Dijo, ¿qué crees? Le habló para entregarle la iglesia a este pastor. Dice, ¿sabes cuántas personas? Y era una iglesia que no tenía menos de 500 gentes. ¿Y sabe con cuántas personas le entregó la iglesia a esta persona? Con 12 personas nada más. Bueno, Dios no se queda con nada. Y a nosotros ni calor nos hizo. Oye, ¿qué andan hablando? Sí, en el momento te enojas y hay muchas cosas así, pero al rato tú entiendes que dices, bueno, sí, a ver, ¿te hicieron lo que le hicieron a Jesús? ¿Te escupieron? ¿Te voltearon la cara? ¿Te hicieron? No te han hecho nada de eso. Entonces, y Jesús, sin embargo, en la cruz puede decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces tú y yo nos la tomamos tan en serio, ¿verdad? Como, ay, no, es que me sacó la lengua, ay, es que no me saludó, es que llegó y... espérame. La Biblia dice bien clara, dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y de verdad, se lo digo de corazón, y yo pongo de verdad a cualquiera de los pastores de Casa de Oración por delante, ninguno deseamos el mal de nadie. Pero hemos visto así muchas de las circunstancias, de todo ese tipo de cosas, que Dios... Es que usted sabe que la cuestión de la ley de la siembra y la cosecha es una ley natural. Es una ley natural, ¿no? Muchos de ustedes conocen del campo. Y usted conoce el campo. Si siembra frijol, es ilógico que usted esté esperando cosechar jitomate. ¿Está de acuerdo? No. Si siembra jitomate, usted le dice, ay, no, pero ¿por qué me salió un jitomate si yo esperaba manzanas? No van a salir. Lo que usted está sembrando es lo que usted va a cosechar. Así es sencillo. Si usted siembra discordia, eso va a cosechar. Por eso, mire, hay que sembrar bien con los hijos. A veces a muchos padres de verdad les cuesta trabajo sembrar con los hijos. Yo lo veo de verdad. O sea, hijos que no quieren saber nada de los padres. Nada, no quieren saber nada. Y los tienen abandonados. A mí seguido me llaman por teléfono a la iglesia, ¿verdad? Oye, pastor, recomiéndame una casa de descanso. ¿Para quién la quieres? Estás muy joven. No, la quiero para mis papás. No, espérame. Jamás te voy a recomendar una casa de descanso. Te estaría ayudando a evadir tu responsabilidad que tienes de no cuidar a tus padres. Me dijo, no, pero pues es que tú no sabes lo que hablas. Si hubieras visto cómo me trataron, ahora es tiempo de que tú les hagas el bien. Ellos no lo hicieron contigo, ahora tú hazlo. Tú hazlo. Pero ¿sabe? Estamos en un buen tiempo. No sé si alguna vez le platiqué eso, ¿no? de precisamente esa casa de descanso por donde yo paso diario y veo ahí, están todos los ancianitos, ¿verdad? En sus sillas de ruedas. Algunos a mediodía los sacan a tomar el sol y en sus sillas de ruedas dormidos, ¿verdad? Otros están ahí echándose su cigarrito, ¿verdad? Y están ahí a la pasada. Y yo pasaba por ahí, ¿verdad? Y medio me detenía para verlos, ¿verdad? Y pues se volvieron muy amables, ¿verdad? Y entonces yo me pasaba y uno de ellos siempre así. Y pues yo también bajaba el vidrio y le decía, ¿verdad?
Entonces, y lo hacía seguido pasar por ahí. Un domingo saliendo a la iglesia venía mi hija Michelle conmigo. Y entonces agarré por ese camino. Me dijo, ay papá, qué bonitas casas por aquí. Y le dije, sí. Le dije, por aquí me voy a venir a vivir yo. Me dijo, ay sí. ¿Y con quién? Pues con nosotros no. Cuando ya esté solo. Cuando ya todos se casen, yo me voy a venir a vivir para acá. Me dijo, ¿a dónde? Le dije, mira, ahorita te voy a decir dónde. Y llegué a ese lugar. Entonces me paré. Y el Señor, que siempre se la, le dije, mira, todos ellos son mis amigos. Ya me los estoy haciendo amigos para que cuando venga con ellos, pues no me agarre desprevenido y ya voy a tener muchos amigos. Se enojó tanto mi hija, que me dijo, papá, te prohíbo que me vuelvas a decir eso. Tú nunca vas a pisar un lugar de esos, mientras yo tenga vida. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra vida como padres ha sido dedicada a nuestros hijos, siempre tratándoles de hacer el bien. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza de que muchos hijos no tengan ese tiempo para los padres. Qué tristeza de que muchos padres no vean por sus hijos, o sean una carga para sus hijos. Ahorita es tiempo. Y de verdad, y yo bromeo con ellos y no. Entonces tú dices, híjole, hemos sembrado bien, gracias a Dios. Y sabe, y lo que ellos me dicen, no es para beneficio nuestro, es para beneficio de ellos. Porque ellos el día de mañana van a tener sus hijos. Y hay que aprenderlo a hacer. Yo viví con un padre así, que nunca tuvo tiempo para nosotros. Nunca. Tenía 2 trabajos, jamás salimos de vacaciones, jamás nos llevó a un parque a jugar, jamás eso. Y pregúntenme cómo era la actitud de mis hermanos con él. ¿Sabe? Yo cambié mucho con él, pero por ella. Ella me decía, Toño, vamos a visitar a tu papá. Toño, vamos a esto, papá. Toño, vamos a llevarlo a la iglesia. Gracias a Dios, los últimos años de mi papá, Dios nos permitió pasar siempre por él para llevarlo a la iglesia. Y ella hizo un buen trabajo con mi papá. Muy buen trabajo, ¿no? Compartiéndole, evangelizándolo, todo eso. Porque usted sabe que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero ella, y de verdad, o sea, se ganó a mi papá para el Señor y le dábamos tiempo y mi papá era muy antisocial. Le decía, oye, te invitamos a cenar. No, hijo, yo estoy en la casa bien. No, esto, no, otro. Pero ¿sabe qué? La mayoría de mis hermanos no querían saber nada de él. Por eso no podemos aspirar a una ley que no sea natural. Si usted sembró cacahuate, va a cosechar cacahuate. Y por eso mejor vamos a hacer el bien ahora que podemos todos. Vamos, o sea, no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. Hay que buscar, hay que tener la convivencia, hay que buscar, ¿verdad? Nosotros, créanmelo, por ejemplo, si Dios lo permite y el día de mañana que regresamos a Guadalajara, hace rato yo estaba pensando y decir, bueno, ya cuando vaya a despegar el avión, hablarles a mis hijos, decimos, llegamos a las 7:30 de la tarde, nos vemos a las 8 ahí en el restaurante tal donde les gusta ir a cenar a mis hijos, porque es lo primero que queremos hacer. Y ellos también, ¿a qué horas llegan? ¿Y a qué horas esto? ¿Y a qué? ¿Sabes qué? A las 8 nos vemos en tal lugar, ¿verdad? Y ya va el yerno, ya van los hijos y comienza, ¿verdad? Otra vez la reunión familiar. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo el Señor nos tenga a nosotros o a ellos. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hacerles bien a nuestros hijos, vamos a hacerle bien a nuestros padres, vamos a hacerle bien mientras podamos. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. O sea, no hay de otra. No se trata de cumplir años por cumplir años. Se supone que entre más años creces, más maduro deberíamos de estar. Entonces, cuando ya tenemos 8, ya tenemos 8 años, pues ya deberíamos de ser más maduros todavía. Ya no andar como niños pleiteándonos por cualquier cosa, ¿no? Y eso es. Entonces, es lo que vemos aquí. El hacer el bien implica padecer muchas veces. Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 9, verso 16.
El hacer el bien implica padecer. Dice, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así está. O sea, nos atacan por ser, Hechos 9, le dije, 9:16, perdón, 9:16. Dice, porque yo le mostraré, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está. Entonces, hacer el bien implica padecer. Filipenses capítulo 4, ya estoy terminando, nada más denme estos momentos ya. Filipenses capítulo 4, verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A Pablo se le dijo ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se le dijo que padecería por el nombre de Cristo. Y esto es, padecería por la verdad de Dios. Esto implica sufrimiento por el bien. Y en Filipenses, Pablo dijo que sabía lo que es padecer por la causa de Cristo, o sea, por la verdad, por el bien. Entonces, cuando el cristiano padece por hacer el bien, sus fuerzas son llevadas al extremo, pero debe confiar en Dios. La verdad que el vivir haciendo el bien, fíjense, la verdad es que vivir haciendo el bien es más difícil que vivir no haciéndolo. Yo me acuerdo del dicho de mi papá toda la vida, desde que era niño hasta antes de morirse. Hijo, es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Toda la vida es más fácil hacer el bien. Y también me decía, hijo, es más fácil portarse bien que portarse mal. Y es cierto, son palabras muy sabias. Entonces, cuando el cristiano padece por hacer el bien, sus fuerzas son llevadas al extremo, pero debe de confiar en Dios. Y la verdad que vivir haciendo el bien es más difícil que vivir no haciéndolo. Vivir haciendo el bien implica tener determinación, disciplina, estar dispuesto a padecer. Y la gran realidad es esta, ¿no? Es más fácil no hacer el bien que hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Déjeme decirle por qué. Es más fácil ser un trabajador haragán que ser un buen trabajador. Es más fácil ser un padre irresponsable que uno que se esfuerza por levantar a sus hijos. Es más fácil ser un estudiante flojo que uno que saca buenas notas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Bueno, es más fácil ser un cristiano mediocre que un verdadero siervo de Dios. Los problemas pueden hacer que usted se canse de hacer el bien. Si usted ha tenido la experiencia de verdad de tener problemas como cristiano, muchos se van cansando. Pero ahí es donde tenemos que cobrar la fuerza del Señor. Saúl persiguió a David por mucho tiempo y después de tanta persecución, de tanto problema, el cansancio empezó a apoderarse de David y estuvo a punto de hacer algo impropio, fíjese. Trató de matar a Nabal, algo que él mismo había dicho que era una impiedad, pues él se consideraba que quitarle la vida a un semejante era una impiedad, eso decía David, y era evidente que David estaba agotado, cansado de soportar tanta impiedad, pero Dios no permitió, fíjese, que él cometiera. Vaya conmigo, 1 Samuel, regrese a 1 Samuel 25. Él no permitió que él cometiera la impiedad de matar a Nabal. 1 Samuel 25, verso 32. Entonces, haciéndole razonar, Dios permitió hacerle razonar por medio de las palabras sabias de la esposa de Nabal. Verso 32, capítulo 25, verso 32. Dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Verso 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has... Verso 34, perdón. Porque vive Jehová Dios de Israel,
que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mí, no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David se dio cuenta que debía tratar del mismo modo a Nabal y a Saúl, dejando la venganza y la justicia en las manos de Dios. Y en ocasiones, movidos por el deseo de hacer justicia y no seguir soportando la impiedad, quizás hemos llegado a querer tomar la justicia por nuestra propia mano sin pensar que Dios tiene su tiempo, su momento para hacer la justicia. Recuerda que Dios siempre ve nuestra obediencia, que Dios siempre ve nuestra lealtad, las cuales no va a dejar nunca sin recompensa. Por eso tenemos que confiar. Por eso Pablo dijo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aunque lleguen esos momentos que tengas deseos de flaquear, de rendirte, porque déjame decirte, la recompensa va a llegar a su tiempo. El momento le llegó a David cuando Dios lo honró, después de mucho tiempo y esfuerzo por hacer el bien. David demostró que se puede hacer lo correcto, a pesar de que francamente fue muy difícil, pues la insistente persecución de Saúl sobre él se lo había puesto difícil. Dios honró a David, haciendo justicia primero con Nabal, quien había pagado a David mal por bien. Vea lo que es el verso 38 del capítulo 25. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal. ¿Quién lo hirió? Jehová. ¿Y qué pasó con Nabal? Murió. Después, Dios le hizo justicia de todas las atrocidades que hizo Saúl, perdón. Estoy pensando en un Raúl. Y murió también. No murió de muy buena manera. Saúl, ¿se acuerda? David quedó libre de la aflicción que por tanto tiempo había sido soportado. ¿Sabe? No se canse. Vaya, para terminar, vaya conmigo a Mateo 24. Con esto terminamos. Mateo capítulo 24, verso 12. Si usted se fija, es un capítulo que habla acerca de las señales antes del fin. Y yo no tengo duda, de verdad, eso es una apreciación muy personal, que estamos viviendo los últimos tiempos, de verdad. Y usted lo puede ver alrededor de usted con la gente. Vea lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Y cada vez el Señor va a permitir más y más y más que usted practique esto. Usted va a tener dos opciones. Una, obedecer la carne. Dos, obedecer a Dios. Usted sabe ya lo que hace. Porque para nosotros los pastores, bueno, pues es dar el consejo de la palabra. Pero no podemos. Hace muchos años ya aprendí esto del pastor Chuy. Yo tenía una pareja que ellos estaban asistiendo conmigo a las pláticas prematrimoniales, pero yo los veía tan enfrascados en problemas, ¿verdad? Pero de una manera impresionante, ¿no? Ella le dijo, en la plática, le dijo al novio, dijo, ¿sabes qué? Estamos hablando del tema de la sujeción. Y entonces ella dijo, Toño, te quiero decir algo. Te lo quiero decir a ti y delante de él, para que él no se sorprenda. Pero yo no me voy a sujetar, Yo no te creas, yo no soy muy fácil de sujetarme. Yo no me voy a sujetar. Desde ahora yo le quiero decir a él. Y entonces yo me quedé sorprendido. Le dije, caray. Dije, ¿pero por qué? No, es que yo no me voy a sujetar a él. Y yo le digo al novio, dije, oye, ¿estás escuchando lo que ella está diciendo? Y el novio lo pasó, dijo, ay, yo conozco a mi Flies, así es, mi Flies así es de juguetón, y que mi Flies, no, espérame, es que ella no me lo está diciendo jugando, ella me lo está diciendo de veras. ¿Qué piensas tú? Me dijo, no, yo así la quiero a mi Flies, y yo, oye, esto les va a cargar consecuencias. Yo la quiero así. Entonces, no, yo no estaba convencido.
Entonces fui con el pastor y le dije, oye, a ver, dame un consejo. Tengo una pareja así, 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 le platiqué. Y le dije, ¿sabes qué? No nos voy a casar. Me dijo, ¿por qué no? Dije, ¿cómo nos voy a casar? Si yo sé que a lo que van ya de entrada van a vivir como perros y gatos, man. Y entonces me dijo él, ¿pero qué? ¿Y eso qué? Me dijo, ¿cuántos años tiene? Le dije, no, pues él tiene 28 y ella pues debe tener como 24, 26 años. Me dijo, ¿son mayores de edad? Sí. ¿Son mayores de edad? Sí. ¿Qué te impide casarlos? Le dije, pues que no, pues no estás oyendo lo que te estoy platicando, o no me estás escuchando, o no me estás poniendo atención, no, escucha, no, te entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo, pero te voy a dar un consejo. Toño, nosotros los pastores estamos para pastorear, no para gobernar la vida de nadie. Si ellos deciden casarse, es su problema. Si tú no los casas, ellos van a ir a que los casen en otro lado, pero ellos van a hacer su voluntad. Acuérdate, estás para pastorear, no para gobernar. Y saben, y se lo digo en buen plan, nosotros qué quisiéramos decirle, oye, no hagas esto, oye, no, nosotros damos el consejo de la palabra, ahí está, pero al final usted decide qué es lo que quiere hacer. Y ahora ya tiene conocimiento de la palabra, usted decide si se cansa, si le da primero oportunidad a la carne o le da la respuesta a Dios. El mensaje o el evangelio comienza una vez que usted salga de la puerta y ya usted decide la vida que quiere llevar. Y así es. Vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra nos enseña, Señor, a caminar, Señor, lo mejor que podemos, Señor, para agradarte a ti, Señor. Sabemos que a veces es difícil, Señor, dar una respuesta, Señor, como tú la quieres, como a ti te agrada, Señor, pero en ningún momento, Señor, en ningún momento nos pusiste o nos llevas a hacer cosas que son imposibles, Señor. Todo lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor, sabemos de que es posible, Señor. De que es posible hacer lo que tú nos mandas a través de ella, Señor. Danos sabiduría, Señor, y danos entendimiento, Señor, de lo que necesitamos hacer cada día, Señor. Conocemos nuestra naturaleza, Señor, que es pecaminosa, Señor, y que en todo momento siempre tiende, Señor, a hacer lo que no te agrada. Pero, Señor, ayúdanos. Queremos hacer el bien, Señor, y no desmayar. Sabemos que en su tiempo, Señor, vamos a cosechar, vamos a cegar, Señor. Señor, tenemos la oportunidad de cada día de hacer el bien en todo momento, en todo lugar. Y, Señor, queremos hacerlo de tal manera, Señor, que estemos convencidos de que lo que estamos haciendo es tu voluntad. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de testificar y de vivir una vida, Señor, agradable para ti. Sabemos que vendrán momentos difíciles, Señor, y en donde tomaremos la mejor decisión, Señor. Señor, necesitamos tu ayuda, Señor. Sabemos que solos no podemos hacer nada. Por eso pedimos tu ayuda, Señor, y que en todo momento tu sabiduría, Señor, prevalezca, al igual que tu voluntad sobre nosotros. Que cuando vengan esas circunstancias, Señor, en donde tenemos que tomar una decisión, siempre te pongamos a ti en primer lugar. Si hay alguien que está cansado de hacer el bien,
Si hay alguien que se cansó de testificar, a lo mejor a tu esposo, a lo mejor a tu esposa, a lo mejor a tus hijos, o estás cansado, levanta tus manos en este momento y dile: Señor, fortaléceme. Fortaléceme, Señor. Quiero seguir haciendo el bien cada día, Señor. Señor, ya no quiero hacer nada en mis propias fuerzas, Señor. Porque eso me ha desgastado, Señor. Eso me ha cansado. Eso me ha hecho desfallecer, Señor. Pero Señor, yo quiero fortalecerme en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Señor, para seguir haciendo el bien en todo momento, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser sabio en la toma de mis decisiones, Señor. Ayúdame, Señor, a escoger lo mejor, Señor. Dame sabiduría para hacer siempre lo que a ti te agrada, Señor. Padre, yo pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están cansados, Señor. Están cansados, Señor, que por momentos, Señor, parecen desfallecer. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que tu fortaleza, Señor, y tu sabiduría esté sobre cada uno de ellos. Que en todo momento, Señor, seas tú, Señor, el consejero, Señor, para la toma de decisiones. Que no hagan nada en su propia sabiduría, Señor. Que no hagan nada fuera de tu plan y de tu propósito, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que nos sigas hablando, Señor. Nos sigas enseñando y nos sigas formando cada día, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Que verdaderamente, Señor, el título que ostentamos, Señor, como cristianos, lo practiquemos, Señor. Que la gente vea que no solamente traemos ese título colgado, sino que verdaderamente, Señor, ese título cobra vida, Señor. Cuando ellos se acercan a nuestras vidas, Señor, y ellos pueden tomar fruto de nuestra manera de vivir, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todas las gracias, Padre.